Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a la Semana en Tecnología. ¡Vamos allá! La Semana en Tecnología. Sony anuncia fecha de lanzamiento de sus gafas de realidad virtual. Han pasado ya más de 6 años entre las primeras gafas VR de PlayStation, que incluirán nuevas características como el seguimiento ocular, el audio 3D, los gatillos adaptativos y la retroalimentación áptica de los mandos. Se esperan más de 20 juegos en el momento del lanzamiento. Llegarán al mercado el 22 de febrero del 2023 y su precio es de 599,99 euros. Instagram bloquea las cuentas de miles de usuarios por error. Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Es el mensaje que algunos han podido ver al intentar acceder a Instagram. El equipo de Instagram ha emitido un comunicado. Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias. Poco a poco, las cuentas fueron siendo recuperadas, pero no sin causar un enfado y un buen susto de Halloween. Ya es oficial el Huawei Pocket S. El nuevo Huawei Pocket S es un móvil plegable tipo concha con un hardware de la gama media. Básicamente es el Huawei P50 Pocket pero con carcasas más coloridas y algunos recortes en el hardware para convertirlo en una opción más barata. Bueno, 825 euros de entrada tampoco es que sea una ganga. Tiene una pantalla OLED que desplegada tiene un tamaño de 6,9 pulgadas y una resolución Full HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco. Procesador Snapdragon 778 con 8 o 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Cámara trasera de 40 megapíxeles y gran angular de 13 megapíxeles. La cámara de selfies es de 10,7 megapíxeles y batería de 4000 mAh con carga rápida a 40 watts. De momento no hay fecha de lanzamiento ni precios oficiales en España. Nokia anuncia su nuevo 2780 Flip. Un terminal que utiliza el famoso diseño plegable tipo concha, sin pantalla plegable. Es un modesto terminal con una pantalla de 2,7 pulgadas, con un teclado físico en la parte inferior, ambos separados por una bisagra que permite cerrarlo. Me parece que este teléfono es la intención de Nokia para volver a los viejos tiempos con el éxito que tuvieron con el 3310. Las especificaciones están bien lejos de ser sorprendentes, pero a mí este tipo de teléfonos me encantan. Snapdragon 215 de Qualcomm con 4 núcleos a 1,3 GHz, 4 GB de RAM y 512 MB de memoria interna. Cámara de 5 megapíxeles y soporte para Wi-Fi, radio FM y reproductor de MP3. Y llegará al mercado por $89,99, que está muy caro para lo sencillo que es. La nueva ley europea obligará a cambiar iOS en iPhone. La ley de mercados digitales busca cambiar Internet en Europa para siempre, a reducir el monopolio de grandes empresas como Apple, Google, Meta, Microsoft o Amazon. Entre los puntos de esta ley europea, podrían obligar a Apple a realizar importantes cambios en el funcionamiento de la App Store, mensajes, FaceTime, Siri, o sea, iOS, que los usuarios puedan acceder a tiendas de terceros, o la instalación de apps en su iPhone desde fuentes desconocidas, dar a los desarrolladores la posibilidad de interoperar estrechamente con los propios servicios de Apple, promover sus ofertas fuera de la App Store y utilizar sistemas de pago de terceros, así como acceder a los datos recopilados por Apple. No les quedará otra que adaptarse. Matter ya es oficial. Hasta ahora la domótica había tenido un obstáculo y era la compatibilidad en el asistente inteligente a la hora de decidirse por los dispositivos, que si funcionan con Alexa, Google, Samsung, Philips o Apple. Matter se ha hecho oficial y llega para unificar todos los dispositivos. Lo que hace es permitir que los fabricantes puedan adaptarse al nuevo estándar.
y conseguir que sus dispositivos se integren. Incluso realizar las actualizaciones necesarias para los dispositivos que ya se encuentran en el mercado. Si lo que promete se cumple, será un gran avance para la integración definitiva de la domótica. WhatsApp agrega oficialmente comunidades, encuestas y videollamadas de hasta 32 personas. Comunidades es una evolución de los grupos. La idea es reunir diferentes grupos bajo un grupo principal, simplificando el listado de grupos. WhatsApp permitirá compartir archivos de hasta 2 GB, posibilidad de crear encuestas en los chats. Amplía las videollamadas a 32 participantes para competir contra alternativas como Google Meet. Y también se amplían los grupos a 1024 usuarios. Estas nuevas funciones se irán incluyendo durante las próximas semanas. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.